No grité, tampoco lloré. Simplemente me quedé sentada inmóvil con mis pantalones de trabajo sobre las frías baldosas de la cocina, la espalda apoyada en el armario y el resplandor de mi portátil pintándome la cara con una luz azulada. El asunto del correo era corto, casi informal. Despido inmediato. Efectivo ya. La marca de tiempo indicaba las 2:03 de la madrugada. Ni una llamada, ni un aviso, ni una reunión con recursos humanos. Solo un correo electrónico, una sola línea que cercenaba 22 años de servicio como si fuera la suscripción a un supermercado. Mi nombre es Eleanor Trask, o al menos lo era antes de que intentaran borrarlo de la empresa que ayudé a construir desde cero. Hace 2 décadas, Kystra Labs era poco más que un trastero con 3 fundadores mal pagados y una cafetera prestada. Fui la 5ª empleada. Entonces no había departamentos. Solo cinta aislante, cafeína y una hoja de cálculo de Google compartida que se rompía cada vez que alguien estornudaba. Yo creé los protocolos de cumplimiento. Escribí los primeros modelos de financiación. Me quedé cuando no podíamos permitirnos sillas y seguí viniendo cuando nuestro primer ensayo clínico se vino abajo bajo escrutinio. Ayudé a limpiar ese desastre y 10 más desde entonces. Pero nada de eso le importó a Bryce Ellery. El nuevo director de operaciones llegó con un bolsillo lleno de palabras de moda y un asesor de marca personal a cuestas. Antiguo alumno de Stanford. Mandíbula lista para la prensa. Hablaba con acrónimos. En un mes empezó a podar el árbol de liderazgo como si fuera un recorte de temporada. Al parecer yo era una de las redundancias heredadas. Así que me cortaron. Silenciosamente. Eficientemente. En mitad de la noche, como un parche para un virus que nadie quería probar en horario de oficina. Pero aquí está la cuestión. Se les olvidó algo. Se les olvidó revocarme el acceso. La ironía era casi demasiado poética. La misma vulnerabilidad que señalé en mi última auditoría, la que el equipo de Bryce desestimó como no crítica, dejó una ventana abierta de par en par. No estaba bloqueada, ni de lejos. Los servidores, el sistema financiero interno, los metadatos de la subvención que acababan de celebrar. Seguían siendo míos. Mi café se había enfriado. Tenía las piernas entumecidas. Pero mi mente estaba eléctrica zumbando con claridad. No me sentía rota, me sentía afilada. Esto no era rabia, era aritmética. Me habían quitado el cargo, el puesto, el mérito. Pero no el sistema. El sistema todavía llevaba mi huella en cada línea de su lógica, y ahora yo tenía la llave que no sabían qué necesitarían. Que sonrían para las cámaras, que brinden por el progreso bajo luces que no instalaron. Yo seré el silencio que llega después, el tipo de silencio que les obliga a leer la letra pequeña, el tipo que lo reescribe todo. No toqué nada durante la primera hora. Simplemente me quedé sentada en la quietud con el cursor parpadeando al borde de mi panel de acceso, como si me retara a recordar quién era realmente. No el cargo que me quitaron, no la versión de mí que intentaron enterrar bajo palabras de moda y becarios con zapatos llamativos. Yo era la arquitecta, y los cimientos todavía hablaban mi idioma. Mis manos se movieron antes de que yo se lo ordenara. Contraseña. Clave de segundo nivel. Anulación biométrica. Todo seguía intacto. Su nuevo equipo de seguridad, probablemente contratado para modernizar la infraestructura, había dejado intactas las pasarelas heredadas, porque nadie las había mapeado, porque nadie sabía dónde estaban, excepto yo. En cuestión de minutos estaba dentro del Nova Core, el sistema de lógica central que construí desde cero en 2011. Impulsaba cada validación de subvenciones, enrutaba cada revisión de cumplimiento, marcaba con fecha y hora cada autorización. En la superficie era solo una herramienta de financiación. Por debajo, era un registro vivo y palpitante de integridad. Lo habían rebautizado hacía 6 meses. Lo envolvieron en una interfaz de usuario brillante y lo llamaron Pulse Track como una aplicación de fitness. Pero el motor seguía siendo mío. Revisé los registros. Ahí estaba Proyecto Edenfall, la nueva joya de la corona del éxito financiero de Kystra.
una subvención de innovación de $75 millones del consorcio Luminary. La transacción aún no se había completado. Seguía pendiente de liberación. Seguía esperando una verificación multipunto. Y bajo responsable de infraestructura técnica, ningún nombre. Solo aprobación de equipo, división de sistemas. Me quedé mirando el espacio en blanco donde debería haber estado mi nombre. No era un error. Era una eliminación deliberada. Habían usado mi sistema para ganar un acuerdo que yo había guiado desde la propuesta hasta el prototipo y ahora querían cobrarlo sin siquiera una nota a pie de página. No me inmuté, ni siquiera parpadeé. En su lugar, abrí un terminal secundario, la interfaz de comandos original y simplificada pantalla negra y código verde, exactamente como la había diseñado. Sin ratón, sin florituras, solo acceso. No estaba aquí para sabotear. Eso sería demasiado fácil. Estaba aquí para reclamar, para recordarles que cuando le arrancas el alma a un sistema, los huesos recuerdan. Y los míos todavía sostenían la cerradura. Establecí un indicador sutil en la transacción. Invisible para la mayoría, pero suficiente para detenerla. Solo un parpadeo en la cadena, una solicitud de confirmación biométrica de una credencial que asumían obsoleta. Sin alertas, sin alarmas. Solo una solicitud silenciosa e insatisfecha que se quedaría como una piedra en su cauce. No sabrían de dónde venía, pero lo sentirían. Y yo esperaría. No por venganza, por el momento en que el sistema que secuestraron exigiera una llave que ya no tenían. Y todo lo que oirían sería silencio. Mi silencio. Para el lunes el fallo había llegado a la sala de juntas. Yo no estaba allí, por supuesto. No había pisado el edificio de Kistra Labs desde la noche en que me despidieron por correo electrónico. Pero puedes sentir cómo se ahoga un sistema desde cualquier lugar cuando has cableado su respiración. Empezó con una consulta discreta de finanzas, un hilo de correos etiquetado como de baja urgencia. Autorización de Edenfall, atascada bucle biométrico sin resolver. Asumieron que era un fallo técnico. Quizá un desajuste de actualización o algún parche de seguridad pasado por alto. Algo con lo que el departamento de informática pudiera juguetear. Pero para el martes la etiqueta cambió. Alta prioridad de que liberación final de fondos bloqueada. Se necesita resolución para final de semana. Lo leí a través de mi silenciosa ventana de acceso tomando café en mi apartamento mientras el pánico comenzaba a crecer bajo su barniz profesional. Su confusión no era sorprendente. No sabían lo que yo había construido. No realmente. La infraestructura del Nova Core estaba dispuesta en capas como sedimentos. Cada nuevo régimen de liderazgo añadía brillo, renombraba funciones, pegaba paneles de control. Pero la columna vertebral del sistema, la lógica que gobernaba cómo se movía el dinero, quién lo tocaba y cómo se mantenía limpio, era mía. Y seguía siendo leal. Para el miércoles, Bryce Ellery estaba en copia en la cadena. Su respuesta fue seca, cortante, el típico giro ejecutivo. Resolvamos el retraso en la autorización cuanto antes. Edenfall es la piedra angular de la narrativa del tercer trimestre. Narrativa. En eso se había convertido para él. Una historia. Una secuencia de palabras clave para presentar en reuniones. Velocidad. Precisión. Ética de nueva generación. Qué curioso. Nunca mencionó a la mujer que escribió los protocolos de ética que él estaba monetizando. Esa tarde, el equipo de comunicaciones internas de Kistra publicó un avance de prensa. Los detalles de un importante hito de financiación llegarán el viernes. Una filtración de celebración, del tipo diseñado para atraer a periodistas e inversores. Lo dejé estar. No lo contrarresté. No publiqué nada. Solo hice un pequeño ajuste al indicador sutil que había establecido, cambiando el tiempo de espera de 3 días a solo anulación manual. Y esa anulación seguía codificada para mis credenciales. Sin ruido, sin alarmas, solo una congelación lenta. Para el jueves por la mañana, el pánico finalmente se había instalado en la suite ejecutiva. Surgió un nuevo hilo, esta vez cifrado y solo para uso interno,
Urgente barrera crítica para la liberación vinculada a un protocolo heredado. La clave de autorización parece estar asociada al ID de archivo de E. Trask. Me recliné en mi silla cuando lo leí. Mi nombre finalmente pronunciado, aunque solo fuera en código. Me habían borrado del organigrama de los documentos internos de la propia propuesta de subvención. Pero aquí estaba yo incrustada en los circuitos de su éxito, la huella dactilar que pensaban que podían sobreescribir. Intentaron llamarme. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz, cada una más frenética que la anterior. Bryce dejó un mensaje él mismo. Su voz era firme pero recubierta de una fina capa de inquietud. Eleanor, necesitamos discutir una discrepancia del sistema. Creo que eres la única que puede aclarar esto. Conectemos. Aclarar. Como si esto fuera un malentendido. Como si no le hubiera advertido. Como si no le hubiera entregado una vez un memorando titulado Evaluación de riesgo de punto único de fallo. Autorización de clave biométrica del Nova Core. Lo había corregido. Escribió, trastos heredados en los márgenes. Ahora los trastos tenían secuestrados $75 millones. Llegó el viernes por la mañana y con él su gran anuncio de Edenfall, excepto que nada se movió, ni los fondos, ni la prensa. Solo un espacio en blanco en su sistema parpadeando en busca de una llave a la que ya no tenían acceso. Intentaron limpiar la base de datos, redirigir, a través de servidores espejo, reescribir comandos de punto final. Pero la lógica era recursiva, elegante. Apuntaba de vuelta a su origen cada vez. A mí. Observé desde un banco tranquilo en Branson Park, con el teléfono apagado, la luz del sol abriéndose paso a través de la neblina matutina. Que se las apañen. Que tartamudeen durante la nota de prensa. No los había hackeado. No había saboteado nada. Simplemente me había negado a afirmar la mentira. Y el sistema estaba de acuerdo conmigo. El correo electrónico llegó justo después del mediodía. No de Kistra. No del departamento legal, ni de relaciones públicas, ni de ninguno de los intermediarios frenéticos que habían estado inundando mi buzón de voz con solicitudes cada vez más desesperadas. Este venía de un dominio privado, sin bloque de firma, sin logo, solo un asunto que me detuvo a medio sorbo de café. Re Edenfall, hablemos extraoficialmente. El nombre del remitente era Dr. Lucien Hale. Lo reconocí de inmediato. Director ejecutivo del consorcio Luminary, el organismo financiador detrás de la subvención de $75 millones de Edenfall. Era él cuya voz había resonado en las primeras llamadas del proyecto, siempre haciendo las preguntas precisas que nadie más quería responder. Abrí el mensaje. Eleanor, imagino que esta semana ha sido compleja por tu parte. Ciertamente ha sido reveladora por la nuestra. La transacción de Edenfall está paralizada. Hemos recibido declaraciones contradictorias de la dirección de Kistra sobre la autorización del sistema, ninguna de las cuales coincide con el rastro de auditoría que revisamos. Ese rastro, por cierto, tiene tu nombre incrustado en cada capa que importa. No te escribo para pedirte que lo arregles. Te escribo para preguntarte si estarías dispuesta a reunirte, discretamente. Solo una conversación entre dos personas que todavía creen que los sistemas deberían construirse sobre algo más que humo y presentaciones de marca. Sin presiones. Solo una mesa. Solo tiempo. L. Hale. Lo leí 3 veces, sin exigencias, sin amenazas legales. Solo reconocimiento. Por primera vez en días, quizás semanas, exhalé por completo. No por alivio, sino por liberación. Sentí como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación en la que no me había dado cuenta de que estaba atrapada. Esa noche me reuní con él en una cafetería tranquila, escondida detrás de un edificio de la Facultad de Derecho. Sin fotógrafos, sin asistentes, solo un reservado en una esquina, una luz suave y un hombre que parecía menos un guardián y más alguien que recordaba para qué servían originalmente las puertas. Lucien no empezó con halagos. No mencionó los titulares ni la transacción paralizada. En su lugar dijo, el sistema no falló. Se protegió a sí mismo.
Eso me dice todo lo que necesito saber sobre la persona que lo construyó. Me recliné insegura de cuánto revelar. Pero él no me metió prisa. Me dijo que su junta había revisado los registros de acceso, los metadatos de autorización incrustados, las discrepancias señaladas. Lo sabían. Sabían que no había bloqueado los fondos por rencor. Simplemente había negado mi consentimiento a una empresa que había descartado a su arquitecta y luego esperaba que el plano de ella construyera su futuro. Escribiste la integridad en sus huesos, dijo. Y ese tipo de trabajo no solo debería sobrevivir, debería liderar. Luego deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había una propuesta, una iniciativa independiente de infraestructura ética, respaldada por el consorcio, totalmente financiada, autonomía de liderazgo, sin políticas de junta directiva, sin prestigio prestado. Mi sistema, mis términos. Por un momento no hablé, solo me quedé mirando la página, el esquema, la visión familiar pero intacta, como si alguien hubiera tomado lo que yo construí y hubiera preguntado, ¿qué aspecto tendría esto si nadie intentara borrarte? Levanté la vista hacia él. Y si digo que sí, Lucien sonrió tranquilo y firme. Entonces, esta vez la historia empieza con tu nombre. No termina sin él. La oficina era más pequeña que ninguna que hubiera tenido una ventana, un escritorio de segunda mano y un tablón de corcho que todavía olía ligeramente a pino. Pero era mía. Sin marca, sin papel pintado, heredado, sin paredes de cristal hechas para impresionar a los inversores de capital riesgo. Solo espacio. Silencioso, despejado y esperando a ser llenado con algo real. Llamé al proyecto Framework 7. No era llamativo. No estaba pensado para una nota de prensa. Solo honestos 7 pilares de infraestructura de financiación ética nacidos de cada fallo que había limpiado en las últimas 2 décadas. El equipo de Lucien se movió rápido, más rápido de lo que esperaba. En 2 semanas la subvención fue reasignada a la estructura legal formada y el capital inicial asegurado. No querían supervisión, querían propiedad. Y no de mí, sino de mi mente. La propuesta que deslizó sobre la mesa no era solo una ofrenda de paz. Era una invitación a ser la autora del futuro ese del que siempre me habían mantenido al margen. Así que empecé. El primer día esbocé la arquitectura base en papel. Sin herramientas sofisticadas, solo bolígrafo e instinto. Para el almuerzo había delineado los mecanismos de verificación de confianza y al atardecer había reabierto el antiguo marco del Nova Core, mi versión, mi código. No el panel de control bastardo que habían superpuesto. El plano original. El que funcionaba porque nunca mentía. No contraté consultores, no publiqué ofertas de trabajo en portales de empleo. Contacté con los silenciosos, los analistas de cumplimiento, que se habían quedado hasta tarde conmigo en auditorías imposibles, los ingenieros, que sabían cómo probar el código antes de lanzarlo en lugar de parchearlo. Después, los becarios que nunca quisieron ascender, solo construir algo que importara. A finales del mes tenía un equipo de 6 personas. Ninguno de ellos ruidoso. Todos ellos brillantes. No vinieron por mí, vinieron por la oportunidad de trabajar en algo que no pareciera un teatro. No hablamos de Quistra. No lo necesitábamos. Pero todos lo sentíamos, ese zumbido constante bajo nuestro trabajo. No era venganza ni orgullo. Solo este entendimiento mutuo de que los sistemas que construimos reflejan a las personas que somos. Y este recordaría a todos los que lo tocaran por su nombre. Una tarde Lucien pasó con café y una sonrisa discreta. Se siente diferente cuando es tuyo. ¿Verdad?, preguntó. Asentí. No porque fuera más grande o mejor, sino porque no me encogía. En esa oficina, nadie cuestionaba el valor del conocimiento heredado. Nadie intentaba reformular la experiencia como resistencia. No nos movíamos rápido y rompíamos cosas. Nos movíamos con cuidado y construíamos cosas que no podían romperse. Uno de los ingenieros más jóvenes me preguntó durante su incorporación: ¿cuál es nuestra ventaja? Sonreí. Decimos la verdad, dije. Incluso cuando cuesta más. Y por primera vez en años no lo repetía para convencer a otro. Lo decía para recordarme a mí misma que esto es lo que sucede cuando la arquitecta deja de pedir un asiento.
y en su lugar construye los cimientos enteros. Empezó con un aviso, luego 2, luego 4. A media mañana mi bandeja de entrada a la privada, la que nadie en Kistra había conocido, nunca se estaba llenando con variaciones del mismo mensaje. Intentando resolver error de enrutamiento del sistema en la transacción Edenfall. Solicitud de coincidencia de código heredado marcada bajo su ID. Por favor, confirme su disponibilidad para una consulta si aplican las condiciones estándar. Ninguno de ellos venía directamente de Bryce. Eso habría requerido algo cercano a la humildad. En su lugar venían de su perímetro gerentes intermedios con los que no había hablado en años, contratistas con poca memoria, asesores legales que ni una sola vez habían preguntado quién construyó el sistema del que ahora dependían. No respondí. No lo necesitaba, porque el mensaje ya era alto y claro. Habían hecho los números, presentado las proyecciones, preparado a la prensa, y solo después de que las luces estuvieran encendidas y el escenario montado, se dieron cuenta de que habían dejado atrás el corazón de la operación. No había saboteado nada. No había cambiado una sola línea de código. Simplemente me había ido. Pero el código no se había ido. La infraestructura del Nova Core nunca fue construida para ser bonita. Fue construida para ser rastreable. Y cuando eliminas a la persona que escribió la lógica para la validación ética, el sistema no se colapsa, se niega. El retraso llegó a los titulares discretos, al principio escondidos en las publicaciones del sector, transferencia de Edenfall paralizada por discrepancias en la autorización. Kistra Labs guarda silencio sobre el conflicto en la revisión ética. Pero tras el telón yo sabía exactamente lo que estaba sucediendo. El departamento legal estaría luchando por redactar cláusulas retroactivas. El de tecnología estaría escarbando en documentación obsoleta, tratando de aplicar ingeniería inversa a una llave que nunca salió de mis manos. Bryce estaría paseándose por su despacho de la esquina, ladrando sobre la imagen pública. ¿Y los inversores? Se estarían haciendo una pregunta. ¿Quién diablos es Eleanor Trask y por qué no podemos contactar con ella? Pero no me encontrarían. No en sus calendarios, no en su cadena de mando, no en su historia desinfectada. Porque mientras ellos habían pasado semanas reempaquetando la subvención de Edenfall para los focos del escenario, yo había estado estructurando silenciosamente Framework 7 en una entidad operativa, completa, firmada y puesta en marcha, con el mismo modelo ético que intentaron enterrar. Lucien me reenvió un mensaje más tarde. Ese día, una conversación interna de uno de los asesores del consorcio, no es solo que ella construyera el sistema, es que todavía la reconoce como una columna vertebral que no se sostiene para nadie más. Esa frase se me quedó grabada, no porque me elogiara, sino porque decía la verdad. Los sistemas no olvidan a sus creadores. Y cuando borras a gente como yo, no solo pierdes un nombre en un informe, pierdes a la única persona que sabe dónde reside el peso. El silencio que había dejado atrás se había convertido en un eco más fuerte, más nítido, más instructivo que cualquier represalia. Y Kistra seguían luchando susurrando, fingiendo que no se estaba desmoronando. Pero lo sabían. Todos lo sabían. Esto no era solo un inconveniente, era un ajuste de cuentas. Y había llegado no con ruido, sino con ausencia. Mi ausencia. El documento final estaba impreso en un suave papel gris, pesado, texturizado, del tipo que no se reparte en ruedas de prensa. Reposaba en el centro de una modesta mesa de roble, sin focos, sin placas, con nombre solo gravedad. Frente a mí Lucien asintió levemente. No habló. No lo necesitaba. Era el momento. Framework 7 había superado cada revisión, pasado cada auditoría y obtenido la financiación completa del consorcio. Lo que comenzó como un rescate silencioso se había convertido en un plan para un futuro mejor, uno que no podía ser corrompido por el ego, silenciado por la política u oculto tras palabras de moda. Una estructura construida con la rendición de cuentas en sus huesos. Y esta vez no había cláusula de borrado, ni el nombre de un becario en los créditos, ni un lenguaje ambiguo sobre autoría compartida. Mi nombre, Eleanor Trask, no estaba al final del documento. Estaba en cada una de sus páginas. Cogí el bolígrafo.
no con dedos temblorosos ni fuego en el pecho, sino con calma, firmeza, certeza. Lo llamarían un modelo de financiación, pero yo sabía lo que era en realidad una línea en la arena, una declaración de que no se puede borrar sistemáticamente a las personas que construyen con integridad y esperar que la estructura se mantenga en pie. Mientras la tinta se asentaba en el papel, una extraña paz llenó la sala. No orgullo, ni siquiera reivindicación, simplemente plenitud. Al otro lado de la ciudad, el lanzamiento de Edenfold de Kistra había sido pospuesto indefinidamente, silenciosamente, vergonzosamente. El sistema había resistido, y sin la llave no tenían nada sobre lo que sostenerse más que ruido. Mientras tanto, aquí en esta mesa algo nuevo estaba tomando forma. Algo estable, duradero, humano. Cuando dejé el bolígrafo, Lucien me ofreció una suave sonrisa. Lista para liderar. Le sostuve la mirada y asentí. Siempre lo estuve. Simplemente lo olvidaron. Pero esta vez nadie lo haría, porque esta vez había firmado el futuro antes de que pudieran reescribirlo, y la firma permaneció. La historia de Eleanor no es sobre venganza, es sobre el recuerdo, sobre lo que sucede cuando alguien construye en silencio, lidera con integridad, y aún así es borrado hasta que los mismos cimientos que creó se niegan a funcionar sin ella. Verás, el poder no siempre reside en la sala de juntas. A veces vive en el sistema que nadie más entiende, en los procesos que nadie más notó, en el nombre que intentaron borrar pero no pudieron reemplazar. Eleanor no luchó por ser vista, no gritó, no suplicó, esperó. Y cuando llegó el momento se movió con precisión, con claridad, con una autoridad silenciosa que no podía ser manipulada ni silenciada, porque cuando construyes con un propósito, la estructura recuerda incluso si la gente olvida. Y cuando tienes la verdadera llave, no tienes que forzar la puerta para abrirla. Simplemente esperas a que se den cuenta de que se han quedado encerrados fuera. Así que si alguna vez te has sentido ignorado, subestimado, reemplazado o reescrito esta historia, es para ti. No eres invisible. Estás archivado en cada sistema que hiciste funcionar. Y un día, cuando las luces estén encendidas y el escenario listo, se darán cuenta de que el foco no puede funcionar sin el circuito que solo tú diseñaste. Y cuando llegue ese momento, no grites. Firma. Firma tu nombre en algo que no pueda ser borrado.